Sí, doctor. Dijo que hoy vamos a ver algunos métodos quirúrgicos y tratamiento de litiasis, me parece. Ok, ¿eso lo prepararon ustedes? ¿Lo tienen ustedes? No. Sí, doctor, ahorita lo presentamos. Ah, perfecto. Y ya sobre la marcha vamos viendo qué es lo que necesitamos. Les pongo para que compartan la pantalla. Para ver de dónde era. ¿Quiénes del equipo que van a presentar ahorita? ¿Quién inicia la plática? Buenos días, doctor. ¿Ya se escucha? Ya desde ahí está mal, porque no sé quién sea el doctor Miguel Ángel Fuentes Gaitán. Pero bueno, empiécenle. ¿Ya se escucha, doctor? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, a mi equipo le tocó el tema de urolitiasis. Está conformado por su servidor, que es Cornejo Sánchez Ángel, Hendris Mollado, Orneta Vivero, Ana López, Valle Espíndola, Castillo Martínez. Voy a hablar un poco del cuadro clínico, que casi todos los cálculos van a iniciar con un dolor agudo, y esto es debido a la distensión de las vías urinarias. La gravedad del dolor y del cuadro clínico va a depender de la ubicación del dolor, también va a depender del tamaño, del grado de obstrucción, la agudeza de esta y la variación en la anatomía individual. Y como lo que más se presenta es el dolor, es pues el síntoma principal. Tenemos de dos tipos: el cólico renal y el dolor renal no cólico. El cólico renal la distensión es causado por la distensión del sistema colector o el uréter, mientras que el dolor renal no cólico es causado por la distensión de la cápsula renal. Y aquí podemos ver dónde se puede obstruir los cálculos en el uréter superior, en el uréter medio. Cuando es en el uréter superior o medio, el dolor se irradia hacia los testículos, y cuando es en el uréter inferior, se irradia hacia el escroto y la vulva. Y según su localización, puede ser en el cáliz renal, va a causar estos síntomas, que es dolor profundo, que puede causar un dolor leve en la fosa renal o la espalda, y va a aumentar el dolor a la ingesta elevada de líquidos. Y si el cálculo está en nivel de pelvis renal, va a causar un fuerte dolor en el ángulo costovertebral, y que está apenas lateral al músculo sacroespinal y por debajo de la costilla 12. Cuando está en la pelvis renal, a menudo el dolor se irradia
hacia la fosa renal y también en sentido anterior al cuadrante abdominal ipsilateral superior. Los síntomas van a ocurrir de manera intermitente y también va a aumentar el dolor con la ingesta de líquidos. Y si el cálculo se obstruye a nivel de uréter superior y medio, va a causar un dolor intenso y agudo que se va a sentir en la fosa renal. Este dolor también puede ser intenso o intermitente, depende si el cálculo va avanzando por el uréter. El dolor se va a irradiar en sentido caudal anterior hacia el abdomen, hacia la parte más baja del abdomen, hacia enfrente. Y si está en el uréter distal, va a causar dolor que se irradia a la ingle o al testículo. En hombres y en las mujeres se va a irradiar hacia los labios mayores y causa un dolor suprapúbico. También puede causar poliaquiuria, tenesmo vesical, disuria, estranguria o hematuria macroscópica. Y en a veces causa vómitos y diarrea, pero no es tan común. Y otros síntomas asociados sería la orina de color rosado o rojo marrón, orina turbia con olor desagradable, necesidad constante de orinar, que sería la necesidad de orinar con mayor frecuencia o orinar en pequeñas cantidades. Náuseas y vómitos que no son comunes, fiebre y escalofríos si existe una infección. Y cuando tenemos fiebre, lo que vamos a sospechar es septicemia clínica, pero también tendríamos que incluir esos otros síntomas que sería taquicardia, hipotensión y vasodilatación cutánea para creer que es septicemia. A ver, regrésate un segundo. Ahí nada más vamos a checar una cosa. Vean, esta imagen donde está el riñón es diferente que una piedra esté dentro de los cálices renales en donde hay una obstrucción completa del sistema urinario o en la pelvis renal. Ese es el tipo de dolor que te da un dolor renal, que es un dolor sordo, incómodo, más como una sensación de pesantez. Si a eso se asocia una infección, o sea, se asocia un absceso, va a haber una distensión de la cápsula renal, exactamente, y ese es el dolor que da. Pero normalmente es un dolor que es intermitente, incómodo, sensación de pesantez, ¿sale? Más crónico. Es diferente, regrésate al anterior, al cólico renoureteral, que son los dos puntos que están aquí abajo, en donde hay una obstrucción de los ureteros y por ende hay un aumento de la presión a nivel intraluminal. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que la presión intraluminal, lo que hay en el uréter debe estar entre 8 y 11 más o menos milímetros de mercurio. Y esto puede llegar a subir hasta 70, 80, y eso es el dolor tan intenso que da. Entonces, el dolor renal, el que está arriba, sí es por la distensión de la cápsula renal. Y el dolor de abajo es por el aumento de la presión a nivel de la cápsula de Bowman o de las cavidades o los colectores renales. ¿Por qué se asocia la presencia de náusea y vómito cuando hay un cólico renoureteral? ¿Qué se estimula? El nervio vago. El nervio vago, exactamente. El nervio vago está... Una rama del nervio vago está todo... digamos, sobre la del riñón y de la cápsula renal. En la cual el riñón sigue produciendo orina, por eso sigue doliendo, pero después de ese tiempo deja de doler. ¿De 4 a 6 horas? De 4 a 6 horas es intenso, que es el más profundo, pero de 7 a 10 días es cuando ya la tasa de filtrado glomerular empieza a disminuir
y es cuando a los pacientes se les quita el dolor por completo y piensan que ya arrojó la piedra. ¿Sale? De la piedra en el uretero, si es un tercio superior, normalmente el dolor debe ser a nivel lumbar o a nivel del flanco. Y cuando ya está por salir en la unión uretero-vesical, que si ustedes se acuerdan es el sitio más frecuente en donde puede existir que se taponee, o uno de los sitios más frecuentes de los 3 sitios de estrechez del uretero, normalmente el dolor da como si los pacientes, si es mujer, las mujeres normalmente llegan diciendo, doctor, estoy orinando muy frecuentemente y me incomoda cuando termino de orinar, porque al terminar de orinar se contrae la vejiga y aprieta la unión uretero-vesical donde está el músculo y les duele. Y el dolor se irradia hacia la parte interna del muslo o hacia los genitales, a los labios mayores. Pero normalmente las mujeres se presentan con poliaquiuria y urgencia urinaria, ¿sabe? En los hombres es algo similar, pero se va a irradiar hacia el testículo. Entonces, clínicamente ustedes se pueden dar cuenta en dónde, o pueden pensar más o menos en dónde se encuentra la piedra dependiendo de los síntomas. Va con la exploración física. Bueno, en la exploración física lo que vamos a encontrar en un paciente con urolitiasis es que dentro de la inspección podemos ver al paciente agitado, que se mueve en diferentes posiciones para hallar alivio del dolor, va a estar diaforético y con náuseas. El paciente va a presentar hipersensibilidad en el ángulo costovertebral, en algunas ocasiones también una masa abdominal palpable, ya sea por cálculos obstructivos antiguos. A la puñopercusión lumbar positiva, va a ser positiva en el lado afectado. El abdomen permanece blando y depresible sin signos de irritación peritoneal. Los puntos renoureterales van a ser dolorosos. Sabemos que son el ureteral superior o pelviureteral, que está a la altura de la línea umbilical y pues corresponde a la unión ureteropiélica. El ureteral medio, que se busca en la unión de la línea bilíaca, y el ureteral inferior, que corresponde a la entrada del uréter en la vejiga y se explora pues mediante tacto rectal o vaginal. Punto importante, un paciente con un cólico renoureteral, el Giordano que le hagan, si lo hacen muy duro, si ustedes golpean, pueden hacer que el paciente se desmaye, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado con hacer un Giordano. Si el cuadro clínico es característico, no es necesario hacer un Giordano o hacerlo muy ligero, porque si no van a generar que el paciente se desmaye o... Bueno, vamos a empezar con los estudios de imagen. El primero sería el ultrasonido, que va a tener una sensibilidad del 57 a 97.5%. Es el estudio considerado inicial en el servicio de urgencias. Me va a permitir principalmente necrosis y permite diagnosticar litiasis radiotransparente y sus procesos tumorales. Las características de esta imagen es que vamos a ver las piedras de forma ecogénica con una sombra posterior. Se van a caracterizar porque se van a ver como piedras blancas brillantes, como en la imagen. Y vamos a detectar litios mayores o igual a 5 milímetros y litios proximales. El ultrasonido es considerado el mejor estudio de imagen en mujeres embarazadas y como segunda línea tendríamos lo que es una resonancia magnética. El ultrasonido, a pesar de todos estos beneficios, como todo, va a tener sus limitaciones y sus limitaciones principalmente van a ser en cuanto a la anatomía, debido a que en caso de que tuviéramos piedras a nivel de los cálices o a nivel de la pelvis renal, estos van a poder ser visibles. Sin embargo, si tuviéramos un cálculo a nivel de los ureteros, pues no, este estudio no nos va a decir ni su localización ni su tamaño. Y a lo mucho podríamos ver una hidronefrosis secundaria a un proceso obstructivo. La siguiente. Oigan, nada más aclarar lo que comentó su compañera del estudio de elección, el ultrasonido y la resonancia solamente es en mujeres embarazadas, ¿eh? Porque acuérdense lo que les comentaba en la clase anterior, el estándar de oro a nivel mundial es la tomografía. Pero si están en un lugar en donde no hay, pues bueno, pueden usar el ultrasonido de manera indirecta, pero nada más les va a decir que hay obstrucción, pero no les va a dar la localización de la piedra. Síguele.
También tenemos lo que es la radiografía de riñón, ureter, vejiga. Este va a tener va a permitir detectar cálculos radiológicos. Salicilato, la I por los de indinavir, la U por los de ácido úrico y la X por ciento. Es importante saber que está contraindicado en niños y en embarazo y se van a poder detectar todo tipo de cálculos mayores de 3 milímetros, excepto los causados por medicamentos contra VIH. Una cosa, pon la anterior un segundo. Esa radiografía de riñón, uréter y vejiga se llama urografía excretora. La verdad es que ya es un estudio que ya no utilizamos de manera tan frecuente. Obviamente, como la literatura que ustedes checan, pues no es una literatura que ya tiene un retraso de algunos años, lo manejan como un estudio como de control. Antes era lo que usábamos porque no teníamos tomografía. Pero el problema de la urografía excretora es que es un estudio en el cual es muy tardado y el paciente requiere preparación intestinal. Se le tiene que dar una dieta líquida, se le tiene que dar laxantes para limpiar el intestino. Y es una serie de placas que se hacen de inmediato a los 5 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos y a los 45 minutos, después de haber pasado el medio de contraste. Entonces, realmente estos estudios en la cuestión de litiasis ya se dejaron de usar desde hace mucho tiempo. Se sigue utilizando la urografía excretora, sí, pero para otro tipo de patologías. Y lo que evalúa es la parte funcional. Son estudios muy buenos porque son comparativos entre ambos riñones. Pero quédense con la idea de que existe, pero ya es algo que no se está utilizando de manera frecuente. Entonces, si tuvieran un paciente en un hospital ideal, tomografía computarizada, simple, de preferencia, ¿sale? Y si no tuvieran una tomografía, ¿qué es lo que tienen que solicitar? Que platicamos la clase pasada, con una sensibilidad de arriba del 80%. Ultrasonido. Ultrasonido más. Placa simple de abdomen. Placa simple de abdomen. La combinación de los dos les da una tasa de detección arriba del 80%, ¿sale? En comparación con la de la tomografía, que es del casi 95%. Bueno, síganle. Como ya mencionó el doctor, estos son otros 3 estudios que en la parte clínica ya no tienen mucho uso, sin embargo, pues es como tal un punto para mencionarlos, que sería la pelografía intravenosa, que como ya dijo, se conoce como la urografía excretora. Principalmente va a detectar nefrolitiasis y me va a marcar de manera muy clara la anatomía de las vías superiores urinarias. Y bueno, leí que con esto podían diferenciar entre los cálculos radiopacos o radiolúcidos, pero pues como ya se dijo, lleva como un mayor proceso para realizar el estudio y por eso ya pues ha perdido su uso. La pelografía retrógrada de igual manera nos va a permitir la detección de cálculos pequeños o radiolúcidos y bueno, tiene como ventaja que se puede utilizar a pesar de ser alérgico como al tinte que usan en el procedimiento, pero ya requiere de proceso de anestesia, entonces también ya no lo hace muy viable para la clínica. Y la gamografía nuclear, es indicado, me parece que en pielonefritis principalmente, pero igual ya no tiene el mismo uso. Y vamos a ocupar marcadores de bifosfato que van a identificar cálculos que no se pueden ver en el CUB. Entonces nos referimos a los cálculos radiolúcidos.
Dentro del examen general de orina y la química sanguínea, vamos a valorar la presencia de hematíes, leucocitos, cristales, bacterias y parámetros bioquímicos en la orina y también en la sangre como el pH, la creatinina, la albúmina, la urea y otros iones. Un paciente con urolitiasis, como podemos ver dentro de los parámetros del análisis de sangre, encontramos a la creatinina. Un paciente con urolitiasis va a estar elevada debido al daño renal. El ácido úrico va a estar elevado más que nada por cálculos de ácido úrico, el calcio elevado por pues también cálculos de oxalato de calcio y fosfato de calcio, y sodio elevado también por los mismos cálculos. Potasio va a estar disminuido por varios tipos de cálculos y la proteína C reactiva va a estar aumentada en los procesos infecciosos. La siguiente. Denise, una pregunta. ¿En todos los pacientes con litiasis van a tener elevación de estos valores? ¿De creatinina más que otra cosa? No, es que varía, ¿no? Según el cálculo renal. No, acuérdense de la clase de uropatía obstructiva. Si es una uropatía obstructiva unilateral, no hay elevación de la creatinina porque el otro riñón compensa la función renal. Si es una litiasis bilateral o es una litiasis en un paciente monorreno o es una uropatía obstructiva baja en donde por abajo del cuello vesical una piedra o algo, ahí sí puede generar elevación de la creatinina. Mientras tanto, no se ve. Ahora, acuérdense que lo que van a ver en el examen general de orina es consecuencia del paso de la piedra a través del urotelio. Y la piedra lo que va a hacer es desgarrar. Entonces, ¿qué van a encontrar en la orina? Pues sangre, van a encontrar proteínas, van a encontrar matriz del cálculo, pueden ser cristales de oxalato de calcio, cristales de ácido úrico, ¿sale? Y no necesariamente puede haber bacterias o no, de eso va a depender de la cronicidad y de la asociación de la infección con la piedra. ¿Va? Entonces, acuérdense que aquí en medicina no es ni todo ni nada, sino lo más frecuente. Entonces, no se queden con la idea de que en todos los pacientes van a encontrar esto, porque les van a encontrar pacientes con exámenes generales de orina normal, porque la piedra está totalmente tapando el uretero. Entonces, pueden ser normales los exámenes de orina. Sí, doctor. Bueno, y dentro del análisis de orina se hacen pruebas con tira reactiva o sedimento urinario, ya sea para encontrar eritrocitos. En los eritrocitos, en caso de que haya hematuria, comúnmente es que siempre hay hematuria, pero bueno, hay hasta un 15% de pacientes que no la presentan. Los leucocitos van a estar también aumentados en los cálculos de struvita. Los nitritos van a estar presentes cuando ya sea que haya infección o en cálculos también de struvita, y el sedimento presenta cristaluria en el paciente con urolitiasis. La siguiente. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial, porque también hay que hacer una valoración del paciente para descartar ciertos diagnósticos diferenciales, como el abdomen agudo, que ya sea intestinal, biliar, en páncreas o fuentes de aneurismas aórticos abdominales, la apendicitis, que es lo más común, ginecológica, embarazo ya sea ectópico o torsión de quiste ovárico, ruptura, una enfermedad diverticular, obstrucción intestinal, litiasis biliar, la úlcera péptica o una embolia de la arteria renal. Por ello, se debe de realizar una correcta exploración física y otros estudios de imagen y de laboratorios para corroborar la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento. Una vez teniendo el diagnóstico de litiasis, lo primero que hay que tratar pues, es el dolor. Como primera línea vamos a tratar con AINES, principalmente metamizol. Una alternativa podría ser el paracetamol. Según los riesgos cardiovasculares, se puede dar diclofenaco, indometacina o ibuprofeno. El diclofenaco afecta la tasa de filtración glomerular en pacientes con función renal disminuida. Si esto no funciona, ya se empiezan a dar opioides como hidromorfona, pentazocina o tramadol. Si el cólico es resistente a los analgésicos, bueno, ya se va a descompensar con una uteroscopía. Y si no se puede lograr el alivio del dolor, pues se podría hacer cateterismo, nefrostomía percutánea o extracción de piedras. La siguiente, por favor.
un segundo. Bueno, Espérenme un segundo, regrésate tantito. Ahí lo más importante de estos pacientes no es ya teniendo el diagnóstico, sino cuando llega el paciente hay que controlarles el dolor. A diferencia de las clases que han tenido de cirugía y de todo esto, que no les quitan el dolor por la apendicitis, que se vaya a complicar aquí, no, aquí hay que quitarles el dolor porque los pacientes llegan como si fuera película del exorcista, entonces les tienen que quitar el dolor porque si no, no le van a poder hacer una tomografía, no les van a poder hacer unos estudios de laboratorio, ¿sale? Entonces es bien importante que el paciente reciba tratamiento inicial. Ahora, no le pueden dar nada vía oral porque los pacientes normalmente vienen con náusea y vómito. Entonces, como bien dicen ahí, la primera línea de tratamiento son los AINES. Y de esos, el metamizol y el diclofenaco son los mejores que se utilizan para manejo del dolor, ¿sale? Si el paciente no mejora, se le tiene que asociar un opioide. De los opioides, los mejores es el tramadol, y de ahí del tramadol, no se vayan a la buprenorfina, que a todo el mundo le encanta, porque la buprenorfina es agonista-antagonista. Se tienen que ir directamente al uso de morfina, ¿sale? Y la dosis de morfina es de 2.5 a 5 miligramos, dependiendo del paciente y la calidad del dolor. Y si no se mejoran con eso, los pacientes se tienen que ir a opioides más fuertes. Inclusive se pueden utilizar medicamentos de usos anestésicos como el fentanilo para controlar el dolor, ¿vale? Otros tratamientos para manejo del dolor es, se puede hacer un bloqueo de la cápsula renal con lidocaína. A nivel de la costilla 12 se mete una aguja, bueno, es una técnica y se hace un bloqueo, ¿vale? Entonces, quédense con esa idea de que el primero es el manejo del dolor. Ya después de que le controlen el dolor o que más o menos disminuya el dolor, ¿cómo van a poder hacerle los estudios? Nunca se le va a quitar el dolor hasta que no descompriman el riñón. Entonces, realmente, estos analgésicos lo que van a hacer es disminuir la intensidad del dolor para que ustedes les permitan poder manejar el paciente, hacer estudios de diagnóstico y tratamiento. ¿Va? Síganle. Doc, ¿me podría repetir lo del bloqueo que mencionó, por favor? Cuando los pacientes tienen mal control del dolor, ya es que pasaste por analgésicos, opioides, morfina, se puede hacer un bloqueo a nivel de la costilla número 12, más o menos en su porción intermedia, y ahí entran de manera perpendicular hasta la cápsula renal y se infiltra un poco de lidocaína con un poco de esteroide, y eso aminora mucho el dolor de la cápsula renal. Pero eso deben de tener entrenamiento, o sea, no se puede entrar y picar así nada más, porque pueden ser que el riñón es una estructura retroperitoneal y que está muy en contacto con el colon, con otras estructuras que están cercanas. Entonces, eso hay que dejárselo con la gente que tenga un poquito más de experiencia. Así cuando uno te enseña cómo se hace. ¿Tú sabes hacer los bloqueos? Es una maravilla, cabrón. ¿Es guiado por ultrasonido o así? No, ¿Sí? Bueno, Gracias. les voy a hablar. Bueno, ya si hay un litio, pues un riñón obstruido va a ser una emergencia urológica. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es descomprimir el sistema colector en caso de sepsis con cálculos obstructivos, utilizando un drenaje percutáneo o cateterismo uretral. Hasta que no se resuelva esto, pues ya se empezará a dar el tratamiento definitivo de la piedra según el litio que sea. Se va a iniciar antibióticos de inmediato, pero también se puede recolectar orina y ver la sensibilidad a antibióticos después de la descompresión. En casos graves de sepsis o formación de abscesos, se podría hacer una nefrotomía de emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, la terapia médica expulsiva se le va a realizar principalmente a los pacientes que estén dispuestos a este manejo, porque pues es algo doloroso, y van a tener más beneficio aquellos que tengan los cálculos más distales, además de que se puede dar tratamiento farmacológico con alfa-antagonistas. Se da un periodo de máximo de 4 a 6 semanas, y pues esto lo que va a hacer es que va a relajar el músculo del uréter y pues va a facilitar el paso del cálculo. Esto principalmente se hace en litios que son mayores a 5 milímetros. Y también se recomienda beber abundante agua para, pues, igual ayudar a que pase. Regrésate un segundo. De hecho, son litos menores a 5 milímetros. Y estos pacientes, lo más importante es que hayas controlado el dolor. Si el paciente no controla el dolor, no se controla el dolor, no se puede mandar una terapia médica expulsiva.
¿sale? Eso es algo indicativo. Si tiene dolor, si continúa con dolor a pesar de todos los analgésicos, hay que operarse. Así sea una piedra de 3 milímetros. Son pacientes que ya lograron controlar el dolor, que se sienten bien, que están tolerando la vía oral. A ellos sí se les puede dar tamsulosina o alfusosina para relajar el uretero y que pueda salir la piedra, ¿sale? Y lo más importante, como tú dices, si ustedes no les dan líquido para que produzca orina, acuérdense que esto es como una tubería, entonces no se va a destapar si no echan agua arriba, ¿sale? Entonces es líquido, alfa antagonista, analgésico para que puedan controlar el dolor y se puede dar. Y algo que es bien importante es que todos los pacientes que ustedes metan a una terapia médica expulsiva, ustedes están obligados a hacer estudios de control a las 2 o 3 semanas que hayan terminado la terapia médica expulsiva, porque si ustedes se acuerdan, el riñón deja de doler. Entonces el paciente piensa que ya arrojó la piedra. Entonces es importante corroborar que ya no está obstruido el riñón con un ultrasonido o una tomografía, porque puede ser que siga la piedra ahí y ya no tenga dolor el paciente. Entonces, ojo con eso, con la terapia médica expulsiva. Siempre tienen que darle un seguimiento. Y es en piedras menores de 5 milímetros. Doctor, disculpe. Sí, digan. Entonces, si son mayores de 5, es simplemente realizar la resección quirúrgica directamente. Mira, como en toda la medicina, son porcentajes de expulsión y de éxito. Cuando una piedra está arriba de 5 milímetros, las probabilidades de que salga sola o espontánea más o menos rondan un 20%, 20-25%. Entonces nosotros ya sabemos que son piedras que no van a salir. Entonces normalmente se piensa o se decide por un tratamiento quirúrgico para desobstruir y preservar la función del riñón. Obviamente los tratamientos quirúrgicos, ahorita los vamos a ver, van a depender de muchas cosas, del tamaño, de la localización, del paciente, ¿sale? De la cronicidad de la patología. Gracias. Sigan. Bueno, hay recomendaciones generales para retirar los cálculos. Se debe de obtener un urocultivo y un análisis microscopio de la orina antes de planear cualquier tratamiento. Se debe excluir alguna infección de vías urinarias y en su caso de que se tenga, pues tratarlas. Se da profilaxis antibiótica preoperatoria, principalmente en tratamiento endoneurológico. Se da vigilancia activa en pacientes con alto riesgo de complicaciones trombóticas y se debe suspender temporalmente la terapia antitrombótica. Siguiente, por favor. Bueno, la litiasis extracorpórea por ondas de Chokai. Esto va a consistir en que pues se van a mandar ondas que van a ir al tejido y no lo van a dañar, pero sí van a romper las estructuras internas del litio, convirtiéndolo en arenilla de 2 a 3 milímetros, como se ve en la imagen derecha inferior. Esto se va a hacer principalmente en personas con cálculos con crecimiento activo, que tengan más de 15 milímetros o inferiores a este tamaño, pero la observación no sea una opción, en pacientes con alto riesgo litogénico, pacientes que tengan cálculos obstructivos y sintomáticos con poca probabilidad de expulsión espontánea, infección o donde la situación social del paciente así lo aconseje. Va a tener algunas contraindicaciones, como son el embarazo, la diatesis hemorrágica, que deberá ser comenzada por al menos 24 horas antes y 48 horas después del tratamiento, alguna IBU no tratada, malformaciones esqueléticas graves y la obesidad, que presenten dirección hacia el cálculo, aneurismas arteriales cercanos al cálculo y obstrucciones anatómicas distales al cálculo. Siguiente, por favor. Bueno, van a haber ciertas recomendaciones para realizar esto. Se debe iniciar de menor energía con un aumento progresivo de la energía. La frecuencia óptima debe ser de 1 a 1.5 Hz. Debe mantener monitorización cuidada con fluoroscopía o ultrasonido durante toda la litotripsia. Se debe utilizar analgesia principalmente para limitar los movimientos inducidos por el dolor y respiraciones excesivas. Se recetan antibióticos en caso de cálculos infectados o bacteriuria. Siguiente, por favor. A ver, nada más una cosa, la litotripsia extracorpórea, igual es un procedimiento que ya es un poquito anecdótico porque ya casi no se utiliza, porque se hacía mediante ondas de choque con una bujía en donde se rompía y se fragmentaba la piedra dentro de los colectores y se esperaba que solita la piedra saliera, ¿sale?
tenía muchos problemas porque obviamente las ondas de choque no eran solamente localizadas a la piedra, sino que podían generar hematomas renales o podrían generar que las piedras se rompieran y que se quedaran atoradas en el conducto. Entonces realmente, y a veces no necesitaban solamente una sesión, sino se necesitaban de 3, 4, 5 sesiones. Había que poner catéteres JJ para asegurar la salida del cálculo. Había contraindicaciones cuando estaban en colectores inferiores porque por gravedad no salían por ahí las piedras. Entonces, ya la verdad es que no es un procedimiento que se utilice tan frecuentemente la litiotripsia extracorpórea. Y solamente se pueden utilizar en piedras renales y en piedras en tercio superior con un éxito variable, ¿sale? Entonces, prácticamente esa ya no la vamos a tomar. Las que sí vamos a tomar son estas que van a empezar, que es la ureteroscopía, las ureteroscopías flexibles. Además la litiotripsia se dejó de utilizar porque ya la tecnología nos ha permitido tener endoscopios que llegan hasta las colectores renales. Entonces, prácticamente hoy en día podemos ver la piedra de frente, pulverizarla con un láser y extraerla y asegurarnos que el paciente queda libre de piedras. Entonces, estos temas que vamos a ver ahorita, los vamos a dejar para la siguiente clase por cuestiones de tiempo, para que ya nos enfoquemos bien en todos los tratamientos endourológicos que existen y, bueno, todo lo que es cirugía de mínima invasión, porque esto es endourología, pero también hay cirugía percutánea, cirugía laparoscópica para resolución de piedras, ¿sale? O en algunos casos, pues ya hay que extraer el riñón o cuando ya no tenga ninguna utilidad. Entonces, si están de acuerdo, le seguimos en la próxima clase. ¿Cuándo es su examen? El 9, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Su examen es el 9, según yo. Bueno, su examen es el 9, ya se lo estoy asegurando. Entonces, el examen va a incluir infecciones urinarias, va a incluir litiasis, va a incluir alguna parte de las enfermedades de transmisión sexual y lo más importante va a incluir crecimiento prostático obstructivo, ¿sale? Para que le den una buena leída y les vaya bien en el examen, ¿sale? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, cuídense. Hasta luego, doctor. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.